Hola, hoy les voy a enseñar a cómo hacer un programa de Java en Eclipse. Lo primero en hacer es ir a donde pone File, luego a New y elegimos Java Project. Ahí le vamos a poner el nombre al proyecto donde se va a guardar en nuestro trabajo. En este caso yo le voy a poner cálculo figuras geométricas. Una vez que le ponemos el nombre al proyecto, le ponemos Finish y se va a crear la carpeta. Luego ahí vamos a crear un nuevo package que nos sirve es un paquete en el que se van a guardar las clases que vamos a usar para el programa. En este caso también lo voy a llamar cálculo figuras geométricas. Lo guardamos y pues lo siguiente sería crear las clases que vamos a usar. En este caso, como vamos a hacer un cálculo del área y perímetro del círculo y de un círculo y de un rectángulo, entonces crearemos la clase círculo y vamos a poner la variable para usar, que será, la vamos a poner como private double radio, que es para que solo nosotros podamos acceder a esa variable. Y luego crearemos el constructor en el cual se guardarán los valores de las variables que usemos cada que creemos un objeto. En este caso lo vamos a poner como public círculo, que es el nombre de la clase. Abrimos paréntesis y ponemos la variable que se va a guardar en este constructor, que es double radio. Abrimos un corchete y ponemos this.radio igual a radio. Esto nos va a servir para que la variable radio que se ponga en el constructor se asigne a la variable radio que pusimos hasta al principio de todo. Luego abriremos un método que nos va a servir para calcular el perímetro del círculo. Entonces ponemos public double calcular perímetro. Abrimos paréntesis y un corchete y ponemos return mat.pi, que eso nos saca el valor de pi y hacemos que eso se multiplique por radio por 2 y ahí estaría creado el primer método. Luego crearíamos el segundo método, que sería para calcular el área de un círculo. Entonces sería public double calcular área. Abrimos paréntesis y ahí se cierra automáticamente. Abrimos un corchete y ponemos return para que nos regrese el valor de la operación que se vaya a hacer. Entonces hacemos mat.pi por radio por radio, que es lo mismo que radio al cuadrado. Luego de haber creado esos dos métodos, crearemos un nuevo método para que uno pueda cambiar el valor de radio que el usuario va a ingresar más adelante. Entonces hacemos que sea un public void set radio y dentro del paréntesis ponemos double radio, que es la nueva variable que se va a ingresar. Abrimos el corchete y ponemos que la nueva variable que se va a ingresar se asigne a la variable original de radio. Y luego, por último, hacemos un método que nos muestre la información de el perímetro y el área del círculo. Entonces hacemos un public void mostrar información. Abrimos los paréntesis y abrimos un corchete y ponemos un system.out.println, que eso va a servir para imprimir un mensaje, y entre comillas ponemos el perímetro del círculo es 2 puntos y después afuera de las comillas ponemos un más para que se sume y un más y ponemos
el método calcular perímetro y las comillas y paréntesis, para que así el mensaje que se va a imprimir se sume al método que tiene el valor de pues el perímetro del círculo. Y luego hacemos eso mismo, pero ahora poniendo el área. Entonces sería otra vez system.out.println paréntesis, entre comillas, el área del círculo es, dos puntos, afuera de las comillas un más, y luego ponemos el método que creamos, que es calcular área, paréntesis, y luego para al final un punto y coma. Y eso sería todo para la clase del círculo. Entonces ahora crearemos una nueva que es para el rectángulo. Luego creamos otra clase que se llame rectángulo, en la cual vamos a poner las variables a usar, que serán el largo y el ancho. Y hacemos otro constructor para que igual cuando creemos un objeto, el valor que el usuario ingrese se le asigne a ese objeto. Lo siguiente es un proceso que nos llevará un ratito. Lo voy a cortar ahorita y luego les muestro cómo queda al final el código. Bueno, pues así es como queda al final el código. Lo que hice fue hacer métodos que calculen el perímetro del rectángulo y el área. También creé unos métodos para cambiar el valor de las variables que se vayan a ingresar de largo y ancho. Y hasta el final puse un método para mostrar la información que muestre el perímetro y el área del rectángulo. Y ya por último hice una última clase llamada calculadora figuras, en la cual está todo lo que se va a imprimir al final. Esta clase en especial tiene el public static void main, ya que esta, al tener el main, es nuestra clase principal. Y lo que aquí yo hice fue poner un escáner, que el escáner nos va a servir para que el usuario pueda insertar valores al momento de correr el programa. Ejemplo, al momento de correr el programa me va a pedir la medida del radio o del ancho y largo, dependiendo de que yo elija. Si hacer el cálculo del círculo o del rectángulo. Entonces lo que hice fue eso, usando un import java.util.scanner, que nos va a servir para poder que nosotros podamos ingresar valores al momento de correr el programa. Entonces lo que hice fue ingresar una variable llamada opción, y que el usuario elija qué opción poner, si 1 para calcular perímetro y área del círculo, o 2 para el perímetro y área del rectángulo. Entonces ya si en caso de que sea del círculo, te va a pedir la medida, y creamos un objeto llamado círculo al que se le va a asignar la medida que nosotros ingresamos anteriormente, y luego mostramos la información. Y luego preguntamos le preguntamos al usuario si quiere modificar la medida. Si dice que sí, pues lo que se haría es pedir la nueva medida, se ingresa, llevamos al método setRadio para que se cambie la medida con la variable, y luego mostramos la información ya cambiada. Y ya si pone 2, si elige rectángulo, pedimos la medida del largo y del ancho, y creamos el objeto donde se va a guardar esas medidas, y llamamos a mostrar la información. Y ya ahí volvemos a preguntar si quiere que se modifique esas medidas, y si dice que sí, pues hacemos que se modifique, y si no, pues
decimos que ya las medidas no se modificarán. Y ya al final cerramos el escáner con un escáner .close paréntesis y punto y coma para ya que pues, se cierre el escáner. Luego aquí está la prueba de escritorio del círculo y la del rectángulo. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.